El siguiente contenido podría resultar sensible para ciertas personas. Se recomienda discreción. Pedro Rodríguez Filho, conocido como Pedrinho Matador, es un asesino en serie brasileño que entre el año 1967 y 2003 asesinó a 71 personas, incluyendo a 43 reos cuando ya estaba en prisión. Pedrinho Matador perseguía y mataba a narcotraficantes, violadores, asesinos y pedófilos. Rodríguez Filho comenzó su carrera homicida a los 14 años. Su primera víctima fue el vicepresidente de Alfenas, que había acusado a su padre de robo. Luego mató a quien se cree fue el verdadero ladrón. Después de esto se dedicó a robar y asesinar traficantes, llegando a ser pareja de la viuda de una de las víctimas. Debido a esto, empezó a hacerse cargo del negocio que le pertenecía al difunto criminal, empezando a vender droga y a eliminar a la competencia, hasta convertirse en uno de los criminales más temidos de su país. Más tarde se puso de pareja con una mujer llamada María Aparecida Olimpia. Un día la encontró muerta. Había sido torturada y mutilada por un narcotraficante rival. Tras averiguar quién era, irrumpió en una fiesta de bodas con 4 amigos y mató, además del asesino de María, a otras 6 personas, además de dejar 16 heridos. A este punto de los hechos, todavía no había cumplido los 18 años. Un día, Pedro se enteró que su padre había matado brutalmente a su madre con 21 puñaladas. Furioso, Pedro fue a visitar a su padre llevando un enorme machete, con el cual le propinó una lluvia de cortes, tantos que perdió la cuenta. Luego, viéndolo convertido en un amasijo de carne cortada, Pedro hizo un par de incisiones en el pecho de su padre y le arrancó con ira el corazón, llevándoselo a la boca, arrancándole un pedazo de una dentellada y arrojándolo cual si fuese un pedazo de basura. Por un corto tiempo consiguió escapar de la justicia. Para el 24 de mayo de 1973, Pedro fue detenido y llevado a la prisión de Araguara, en Sao Paulo. Para aquel entonces tenía 19 años y se le impuso una condena de 126 años por robo, tráfico de drogas y múltiples homicidios. Ya en la cárcel, Pedro siguió matando sin miramiento alguno. No siempre mataba con armas, no siempre las necesitó. Era una máquina de matar y habría acabado con unas 47 personas, entre reclusos y guardias, a lo largo de su condena carcelaria. Según se supo, la capacidad de combate de Pedro era tal que una vez 5 reclusos lo atacaron juntos, pero Pedro mató a 3 y dejó gravemente heridos a los otros 2. En el año 2003, y pese a tener 126 años de condena que aún no cumplía, se pensó en liberar a Pedro debido a una ley que prohibía a cualquier persona estar en prisión más de 30 años. Pero el caso de Pedro era especial, pues los delitos cometidos en prisión habían elevado su condena a casi 400 años. Y así, llegando a un punto medio, se extendió la reclusión de Pedro hasta el 2017. Nuevamente libre, Pedro participó en 6 motines y ganó notoriedad después de hacer una promesa: acabar con el maníaco del parque, un asesino en serie que había estrangulado a varias personas en Sao Paulo. Por todo esto, alrededor de las 11 de la mañana del 14 de septiembre del 2011, Pedro fue recapturado. Pedro Rodríguez Filho nació en el año 1954 en una granja ubicada en el municipio brasileño de Santa Rita. Pedro y su hermana fueron los únicos hijos de Manuela Filho y Pedro Rodríguez. Pedro vino al mundo marcado por la violencia, ya que cuando estaba en la placenta de su madre, su cráneo sufrió una leve deformación a causa de una patada que su padre le dio en el vientre de su madre, pero ese acto de violencia habría de costarle demasiado caro a él y a Brasil, pues, según la opinión de expertos, esto le ocasionó a Pedro trastornos cerebrales en las áreas asociadas con la empatía y la reacción a los estímulos del entorno. Por eso, además de los factores como la violencia intrafamiliar que vivió, el haber trabajado de niño en un matadero de aves de corral y la conducta agresiva genéticamente heredable de su padre, Pedro nació con una fuerte predisposición a la violencia, que más tarde habría de llevarlo a convertirse en el mayor asesino serial de la historia brasileña. Fue a los 13 años cuando Pedro sintió por primera vez el impulso de matar en una pelea con un primo mayor. Esta se salió del control y lo comenzó a golpear brutalmente para finalmente intentar matarlo al empujarlo en una prensa de caña de azúcar. Pero el primo de Pedro sobrevivió.
La violencia extrema parecía ser la única motivación de Pedriño, quien siendo aún menor de edad se involucró en el narcotráfico y llegó rápidamente a ser uno de los líderes al asesinar a varios de sus secuaces. Al obtener la libertad, se dedicó a trabajar como vigilante. El 15 de septiembre del año 2011 fue detenido nuevamente, pero esta vez por posesión ilegal de armas y participación en motines ilegales. Fue liberado completamente en el año 2018. Gracias al consejo de un amigo se creó un canal de YouTube donde tiene varios videos explicando sus antecedentes delictivos y brinda varios consejos a jóvenes y público en general a no cometer actos que atenten contra la vida humana. Cuenta con miles de suscriptores y se ha convertido en una especie de celebridad en el lugar donde residencia. Você é contra a pena de morte, por que você matou tanta gente? Porque não vale nenhum, entendeu? Se eu matei, não matei nenhum coitado. Não vale nenhum. Um repórter falou isso pra mim uma vez. Pedrinho, você falou que não mata pai de família, não mata gente boa. E essas pessoas não têm pai de família. Se fosse pai de família, eles pensam 1000 vezes antes de entrar no crime. Cuidar dos filhos dele, a família deles. Já que ele entrou, porque não ama nem a família. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale pulgar arriba y déjame tu opinión sobre este caso. Estaré subiendo contenido interesante todas las semanas sobre el mundo del crimen.